adoramos, Señor, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Padre. Te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración, toda pleitesía. Aleluya. El río de Dios se mueve en este momento. Aleluya. Oh Dios, gracias, gracias, Señor, gracias. Aleluya. 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 Su espíritu se mueve en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Adoramos al Señor. Bendecimos al Señor. Bendecimos al Todopoderoso. Bendecimos al Padre. Bendecimos al Hijo y al Espíritu Santo. Y bendecimos a todos nuestros hermanos que en esta hora se conectan en este lugar para que la gloria de Dios descienda en cada vida. Para que la gloria de Dios se mueva en cada hogar, cada familia sea bendecida por el poder de Dios. Damos gracias al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos, Dios bendiga a la esposa de nuestro querido compastor Vladimir Santana. Y ahorita vamos a estar orando por nuestro compastor, ya que está un poco malito de salud, para que Dios pase sus manos sobre su vida en esta hora. Bendecido, ¿verdad? En esta hora, hermano, permitirnos el espacio de poder compartir nuestra escuela bíblica en el día de hoy. Hoy tenemos la segunda parte del tema. El Evangelio es la luz en medio de la oscuridad religiosa. La semana pasada tuvimos el desarrollo de este maravilloso tema y hoy entramos en lo que es el desarrollo de este glorioso tema. Dándole gracias al Señor por habernos reunido este primer culto, ¿verdad? Después de 3 meses estar fuera del templo. El domingo tuvimos un maravilloso culto, lo gozamos con el Señor allí. Y hoy estamos aquí en nuestra escuela bíblica virtual, ¿verdad? A través de las redes sociales, ya que todavía no podemos compartir en la iglesia nuestro culto de la escuela bíblica, pero para eso Dios nos ha dado este medio. Y nada, hermanos, nos gozamos, ¿verdad? Y bendecimos a cada uno de nuestros hermanos. Mañana también estaremos predicando a través de este medio. Vamos a traer un tema mañana, si Dios quiere. Pero hoy vamos a entrar con el tema de esta noche. Pero vamos a orar para pedirle a Dios que nos dirija y que el Dios del cielo tome el control de internet, que no se nos vaya y que todo esté bajo control, bajo la atmósfera de la palabra, bajo la atmósfera del Espíritu Santo, y que el Dios del cielo se esté glorificando. Amante Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te adoramos, te bendecimos en esta hora. Te damos muchas gracias, mi Dios, por este espacio, por este medio, y de ser el canal que tú en esta hora, Dios mío, estés usando para la gloria tuya en esta noche. Mira cada hermano, Dios, que se van a conectar. Mira lo que aún, Señor, se están preparando. Padre mío, que tú tomes el control y el dominio, y que este tema, Dios mío, que hoy es de gran bendición para cada una de las vidas, que esta noche vamos a compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amado, Dios me le bendiga. Dios me le guarde. En esta hora, hermano, ¿verdad? Vamos a compartir el tema, la segunda parte del tema. El Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. La semana pasada estuvimos haciendo énfasis, ¿verdad? De lo que realmente es el Evangelio y lo que verdaderamente es la religión. Y estuvimos hablando en una manera interactual cómo obran cada una de ellas. Y a la hora de obrar vemos que tanto el Evangelio como la religión son dos partes diferentes. Aunque muchos la hayan querido conjuntar, que es lo mismo. Por eso el apóstol Pablo decía que el Evangelio no es religión, dando a entender que el Evangelio tiene su forma de actuar, pero los religiosos tienen su forma de actuar. Y esta noche vamos a compartir el tema. Vamos a entrar ahora a lo que es la parte del desarrollo. Y la base bíblica que para esta noche vamos a utilizar el capítulo 17
del libro de los Hechos, capítulo 22 al 34. Esta es la cita que para esta noche en este estudio maravilloso. Hoy estaremos en lo que se llama el tema. El tema de hoy está dividido en 3 sesiones. Está la parte 1, la parte 2 o la parte 3. Hoy está el anuncio del Evangelio hace conocer al Dios verdadero. Esa es la primera parte de hoy. El anuncio del Evangelio hace conocer al Dios verdadero. Es decir, que por medio del Evangelio conocemos al Dios verdadero. La segunda parte dice, el Evangelio, que el linaje humano para buscar a Dios. Oigan esto, la segunda parte dice que el Evangelio anuncia que el humano fue creado para buscar. La tercera parte es, el Evangelio proclama a todo el arrepentimiento para alcanzar. En estos 3 temas está basado el estudio de esta noche. Y vamos a irlo conociendo pautadamente, porque vemos verdaderamente tiempo donde hoy en día está entrelazado lo que es la religión, es el verdadero evangelio de Jesucristo. Jesucristo, cuando vino a la tierra, combatió mucho lo que fue con los religiosos. Para nadie es un secreto que Jesucristo enfrentó a aquellos líderes. Sabemos cuál fue el desenlace de este enfrentamiento, hasta el punto que ustedes saben quiénes que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Fueron los religiosos. Los religiosos fueron al Señor Jesucristo hasta el Calvario. Pero gracias a Dios, porque sabemos y conocemos todos los planes que hay en el transcurso de están los del hombre. Entonces vámonos al primer tema. Dice que el primer tema es el del Evangelio hace conocer al Dios. El apóstol en el capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 22 al 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varón, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también cuál estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sí, a ese es quien yo os anuncio. El apóstol Pablo, cuando llegó en aquella de Antena, observa que había mucho y cada templo tenía una descripción. El apóstol Pablo le llamó la atención fue que observó en uno de esos templos una descripción que decía: aquí se y es ahí donde el apóstol Pablo aprovecha la oportunidad de darle a aquella ciudad ese Dios al que ellos servían, que ellos no conocían. Vivimos en una sociedad carente de Dios vivo. Hoy vivimos en una sociedad que necesita conocer al Dios cual ellos conocen. Y es por eso que el versículo 23
el apóstol Pablo y mirando vuestras santuario, hallé también en un altar en el cual estaba esta descripción: al Dios no conocido, aquí le servimos al Dios no conocido. Entonces el apóstol Pablo aprovecha la oportunidad para predicarle a ellos que a ese Dios que ellos le estaban sirviendo, amado, hoy vivimos en una sociedad muy carente y muy necesitada de Dios. Y es ahí donde se forman los debates de que muchas personas, al no conocer al Dios eterno, andan detrás de lo que usted le enseñar. Y es ahí donde las religiones echan para traer confusión, para traer engaño, para traer donde muchas religiones crean para poder crearle al hombre la facilidad para que el hombre pueda conocer a Dios. Dice que el apóstol Pablo tomó una posición de autoridad como mensajero del Señor. Se puso en pie en medio de los aeropuertos para proclamar la luz de Cristo en medio de la oscuridad espiritual. Pablo aprovechó la oportunidad. Algo tiene el evangelio bueno, que aprovecha la oportunidad. El hombre no tiene conocimiento. Cuando el hombre está ciego en su andar, el mensaje de Pablo a los en una oscuridad espiritual. Cuando Pablo habla de que de Dios y que por ende estaban desviados del conocimiento pleno de lo que significaba el mensaje de Cristo. 24 y 25, el apóstol Pablo dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templo hecho por mano humana, dando a entender que Dios no habita en un lugar que el hombre haya formado. Por eso es que me llama la atención que no me recuerdo el salmo, la cita del salmo, que habla de los dioses que hacen los hombres. Y decía el salmista que ellos tienen mano palpa, tienen pie, mas no caminan. Y dice el escritor: semejante a ellos son aquellos que le adoran. Gloria al Señor. Dando a entender que una de las cosas que tiene el religioso es que el religioso, para poder creer, tiene que ver. Para poder creer, tiene que palpar. Y es por esto que cuando Moisés sube a la presencia de Dios, y Dios y el pueblo, y Dios le dice a Moisés: necesito conversar con el pueblo. Observa que en los montes tiemblan y tuvieron temor, miedo de acercarse a Dios. Entonces le dicen ellos a Moisés: sube tú, habla con Dios, no queremos oírle, no queremos hablar con él. Entonces Dios le da la respuesta a Moisés y le dice: ve allá al pueblo y dile a ellos que no hagan imagen de mí allá en la tierra. Y es por eso que Dios nunca está de acuerdo con las imágenes que hoy se hacen para adorar. Se pintan cuadros diciendo: este Dios. Se pintan cuadros diciendo: este es Jesucristo. Y a ellos se adoran. ¿Usted sabe por qué? Porque el hombre está inmenso en una ceguera espiritual. El versículo 25 dice: ni es adornado por mano de hombre, como si necesitase de algo, pues es él quien da a todo vida
y aliento a toda. Para Dios poder, para que el hombre pueda conocer a Dios, Dios no necesita que el hombre se haga imagen de cómo es Dios. Por más que ustedes quieran traer en su imaginación cómo es Dios, la Biblia dice que jamás podremos entenderla. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que no trabaja en la imaginación del hombre. Por eso la Biblia dice que Dios es espíritu y que todo el que a Él se acerca tiene que acercarse por medio del espíritu. Dice aquí, los atenienses creían en la existencia de varios dioses. Es decir, aquella ciudad creía en varios dioses. Porque eso, una de las cosas que tienen los religiosos, es que ellos forman sus propios dioses. Porque no pueden conocer, no pueden entender al Dios que hizo los cielos y al Dios que hizo las estrellas y al Dios que hizo los mares, al Dios que nos creó, al Dios que nos formó. No pueden creer en su imaginación carnal cómo es Dios. Y es por eso que forman sus propios dioses. Pablo, cuando llega a esta ciudad, observa que hay muchos templos y hay muchos dioses. Pero algo parece ser que había un grupo que no estaba de acuerdo a adorar esas imágenes. Entonces lo que hicieron fue que se crearon un altar. Y en ese altar formaron una descripción diciendo: aquí le servimos a un Dios que no conocemos. Aleluya. Al Dios que no vemos. Al Dios que se le apareció a Moisés, pero que nosotros aún no tenemos conocimiento de él. Entonces Pablo aprovecha esas oportunidades para predicarle de ese Dios que ellos no conocían. En Isaías 42 aparece algo que el apóstol Pablo estaba refiriendo en esta descripción. Isaías 42:5 dice: así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que displaga, el que extiende la tierra y su producto, el que da aliento al pueblo, que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Es decir, una de las cosas que el apóstol Pablo está expresando es que Dios es un Dios sublime, un Dios todopoderoso, un Dios que le dio forma, vida a toda la creación. Y es por eso que el profeta Isaías en el capítulo 42 expresa lo siguiente: que así dice Jehová Dios, el creador del cielo y el que despliega y el que extiende la tierra y su producto, el que da aliento, aleluya, al pueblo, que mora sobre ella, y el que da y espíritu a los que por ella andan. Es decir, aquí el profeta Isaías está expresando lo que hizo Dios en el principio de la creación. Creó todas las cosas. La Biblia dice en el capítulo 1 de Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y ahí usted va sacando conclusión de todo cómo Dios fue ordenando todas las cosas hasta llegar al hombre. Y luego crea al hombre y lo crea a su imagen y semejanza. Y luego de ahí Dios le ordena al hombre crear, ¿verdad?, poner nombre a toda la especie creada por Dios. Y entonces de ahí vemos de dónde salimos y de cómo fuimos formados. Y ¿de qué forma fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra creación? ¿Cuál es el propósito? ¿Quiere Dios que el hombre le conozca? Claro que sí. ¿Quiere Dios tener una relación con el hombre? Claro que sí. Porque desde el principio de la creación, ese fue el propósito de Dios. Es por eso que cuando Adán y Eva fueron creados y formados por Dios en el huerto de Edén, la Biblia dice que Dios y ellos tenían una estrecha relación, tanto así que ellos conversaban con Dios. Dios hablaba con el hombre. Dios se paseaba con el hombre. Dios hacía contacto
con el hombre, pero al perder esta relación con Dios, el hombre se ha bloqueado y quiere buscar esa relación de Dios en diferentes formas, y es por eso que el mismo hombre crea su propia destrucción, que está honrando a Dios con lo que hace y con lo que dice. Gloria al Señor. Y nuestro segundo tema dice: el evangelio anuncia que el linaje humano fue creado para buscar a Dios. Aquí viene la parte, la contraparte de lo que acabamos de decir. Cuando Dios, una de las cosas que tiene el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es aclararle al hombre cuál fue el propósito con el cual él fue creado. Nosotros fuimos creados para buscar a Dios, para conocerle. Jesucristo viene a la tierra para darnos a conocer al Padre. Todos saben que Dios es espíritu y que, como decía la palabra, nadie puede decir que vio a Dios. Moisés es Moisés, que allá en el desierto pudo ver a Dios de espalda a la hora cuando Dios le dictó los 10 mandamientos. Pero Moisés no pudo ver la gloria de Dios en su plenitud, porque la Biblia dice que el hombre no puede ver a Dios. Ahora, ¿cómo Dios, luego que el hombre pierde la relación con el Dios en el huerto del Edén, qué hace Dios? Envía a Jesucristo en semejanza de hombre, Dios hecho carne. Por eso decía el profeta Isaías que Emmanuel, Dios con nosotros, diciendo que Jesucristo se hace carne y habita entre nosotros, dándonos a conocer la plenitud, la gloria de Dios en él para con nosotros. Es por esto que él decía que el Padre y él una mismas cosas son. Y es por eso que muchas veces esto le causó espina a los religiosos. Cuando él decía, el Padre y yo somos una misma cosa. Y todos saben que lo llamaron Belcebú, lo llamaron blasfemo y lo dijeron muchas cosas. ¿Por qué? Porque él decía que él y el Padre. Pero ellos no entendían una de las cosas que no entiende el religioso. Y es que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo fue el enviado, el Mesías, el prometido, el que vino a la tierra para darle a entender al hombre cuál es el plan y propósito de Dios para con él. Y en el versículo 26 y 27 dice así: y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres. Oigan esto. Por eso, para nadie es un secreto que todo el ser humano que es formado en la tierra tiene una estrecha relación mística humanamente. Cuando digo esto, en otras palabras, todos somos hermanos. Prieto, blanco, azul, marino, todos son iguales. Porque dice el apóstol Pablo en el versículo 26 que de una sola sangre hizo todo linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de sus habitación. El versículo 27 dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpado puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es decir, Pablo está especificando, primero, que Dios nos creó y nos hizo a todos iguales. Por eso dice el apóstol Pablo que nos hizo a todos de una sola sangre. Aunque la sangre a la hora de hacer análisis tenga cierta genética diferente, todos somos iguales. Todos somos iguales. Porque todo, aunque yo tenga mi genética diga una cosa, pero al final de la jornada la genética principal es la de Dios. Y todos venimos de Dios. Todos fuimos creados por Él. Todos fuimos formados por Él.
Él nos creó con su propósito de que todos viniésemos a la tierra y formásemos un cuerpo en Él. Aleluya. Y es por esto, amado, que el propósito de Dios, en medio de nuestro Señor Jesucristo, es reunir a todo el linaje de la tierra y hacer de Él un cuerpo. Gloria al Señor. Y es por esto que ese cuerpo hoy se llama la iglesia de Jesucristo. Gloria al Señor. Y todo de ese rebaño, todo aquel que forme parte de ese llamado, viene a formar el linaje perfecto que es por Cristo Jesús. Por eso es que hay gente que dice, todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios. Una cosa es ser hijo y una cosa es ser criatura. Cuando digo criatura es porque todos fuimos creados por Él. Ahora, hijo, Él muestra la diferencia de hijo en el que vino por medio de Cristo. Por eso la Biblia dice que Jesucristo vino un nuevo linaje, creado según el Padre, por medio de Jesucristo. Y es por esto que ahí se forma el cuerpo, nosotros, aquellos que hemos creído en Jesucristo. Dice aquí, se nos enseña que Dios ha hecho de todo un linaje humano, de una sangre. Él no mira igual a todo y nos ordena, no hagamos acepción de personas. Es por esto que Dios aborrece a aquel que hace acepción de personas. No te quiero porque tú eres de otro color, porque tú no eres de mi contorno. Entonces Dios aborrece esto. Es por esto, amado, que cuando venimos al evangelio, todos nos aceptamos tal como somos. Una cosa quiere decir que yo acepte que tú seas de X religión o de X formación, y otra cosa es que yo te acepte como Jesucristo te aceptó. Una de las cosas que hoy en día vemos en el mundo son estas ciertas desigualdades actuar. Y hoy más que nunca nosotros enfrentamos ciertas situaciones. Ahora vamos a ver la segunda parte de este mismo tema. Dice el versículo 28, porque en Él vivimos. Versículo 28 del capítulo 17. Dice, y somos como algunos de vuestros propios poetas. También ha dicho, yo somos. Siendo, dice el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre, dando a entender cómo y de qué forma se ha revelado Dios al hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la revelación viva de Dios. Jesucristo es la revelación viva de Dios. Y es por esto que al Pablo encontrar esta situación en aquella ciudad de Atenas, observa de qué forma el hombre estaba buscando a Dios. Y Pablo tuvo la oportunidad para enseñarle lo que eran los principios formados por Dios para que el hombre se acercara a Él. De las herejías, cual plantea que todo es Dios. Oigan esto. Esta secta, los panteístas, creen en diversos dioses. Y es ahí donde le han enseñado a la humanidad que Dios está en cualquier lugar. Que Dios puede estar en un cuadro, que Dios puede estar en
en una estrella, que Dios puede estar en un palo, que Dios puede estar allí, que Dios puede estar aquí. Eso es lo que enseñan, porque esta gente enseña diversidades de Dios. Ahora, tú y yo creemos en un solo Dios. Creemos en un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús, hombre. No puede existir ni ha existido nunca dos mediadores entre Dios y los hombres. Lo demás que nosotros podemos ver son personas que Dios para instruir, para educar, para contribuir el desarrollo del plan de Dios continúe aquí en la tierra. Pero el mediador único y que es de existir siempre se llama nuestro Señor Jesucristo. Se llama nuestro Señor Jesucristo. Y es por esto que hoy los religiosos, estas religiones paganas, forman imágenes de que Jesucristo tuvo un mediador. Y que ese mediador nos lleva a Jesucristo. Y que luego Jesucristo nos lleva al Padre. No hubo un tercero nunca. María, que era la madre de nuestro Señor Jesucristo, no la madre de Dios, la madre de Jesucristo, tierra con un objetivo, como tú y yo. María vino a la tierra para traer al Salvador en su vientre. Y luego que ella lo trae, ella sale del marco histórico hasta el punto que ella en un momento dado en la boda del Canaán, allí y cuando se acabó el vino, ella le dice a los servidores que hagan todo lo que él dice. Ahora, yo me desatiendo de esto. El que sabe él es el que sabe lo que va a hacer. En otras palabras, ella misma se sintió limitada. Ella misma entendió que ellas, para obtener también lo que tú y yo hoy obtenemos, la salvación y vida eterna. Y es por esto que cuando el apóstol se expresa de esta forma en aquella ciudad, dando a entender de dónde y de qué forma proviene el Evangelio de Jesucristo. Lo que tiene el Evangelio es para que nosotros busquemos a Dios, es para que nosotros nos acerquemos a Dios, es para que nosotros conozcamos al Padre. Último tema. Llevo esto en forma de interactuar. El Evangelio proclama a todo el arrepentimiento para alcanzar salvación. Es decir, que por medio del Evangelio es que tenemos la salvación. Por medio del Evangelio es que tenemos el acercamiento a Dios. Una de las cosas que yo siempre he contemplado en los 4 evangelios era la forma como nuestro Señor Jesucristo tenía para interactuar con el hombre. Pero vemos que en cada una de estas intervención de nuestro Señor Jesucristo, en aquel momento, observamos que las oposiciones que él encontraba eran basadas a que aquellos religiosos entendían, comprendían, claro, en su lógica humana, que Dios no podía habitar en un hombre, que Dios es espíritu, y que ellos tenían una forma corporal, física, de cómo acercarse a Dios, pero ya no entendiendo que ya esas cosas, esa forma, habían sido abolidas por el Padre, que esa forma que Dios en el principio había creado para que el hombre se acercara a él, ya habían sido abolidas, y que ya el sacrificio que Dios tenía preparado estaba avalado en el Salvador que vendría después. Entonces allí el apóstol Pablo expresa en el capítulo 17, verso 30, dice el apóstol Pablo: pero Dios, oiga lo que dice Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. O sea, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo
que habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, en otra palabra, hermano, los tiempos de la ignorancia son aquellos cual no había ley, no había conocimiento pleno de lo que significaba la salvación. Entonces, es por eso que nuestro Señor Jesucristo, cuando viene a la tierra, dice: yo no he venido a abogar la ley, cumpla. Entonces, dando a entender que ya el hombre no tiene excusa delante de Dios. Ah, mira, Señor, que no te conocí porque tú sabes que no tuve. El apóstol Pablo está claro aquí. Dice Pablo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todo hombre que se arrepienta. Ahora manda al hombre que se arrepienta. Ahora el hombre necesita saber cómo y de qué forma me voy a arrepentir. ¿Está claro? Jesucristo es el medio de arrepentimiento. Esto era que tú y yo tenemos para acercarnos al arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? Significa, por eso la palabra dice arrepentido. Primero, todo el mundo se arrepiente en un momento dado. Me arrepiento de haber hecho aquello, me arrepiento de haber hecho lo otro, me arrepiento de haber hecho, me arrepiento de haber formado esto, me arrepiento de haber. Ahora Dios, después de habernos creado y haber pasado por alto los tiempos, ahora nos dice: arrepiéntanse. Ahora el versículo 31 dice, oiga lo que dice Pablo: por cuanto hay un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todo, con haberle levantado de los muertos. Es decir, que cuando el hombre tenía excusa total antes de la muerte de Cristo, la salvación, el hombre tenía una excusa porque no había un mediador, no había alguien que nos dijera: mira, esta es la forma sutil para la salvación. Es por esto que los 4 evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, se forman para abrirle luz al hombre. Y allí, a través de estos evangelios, conocemos a Dios, entendemos el plan de Dios, con de que Dios vino a su Hijo para que muriera en la cruz, para que nos diera salvación y que nos diera vida eterna por medio de él. Y es por esto que el apóstol Pablo dice que ya Dios ha establecido un juicio. Y es por esto que cuando Dios vaya a condenar al hombre, déjeme decirle, cuando Dios vaya a condenar al hombre, Dios no va a condenar por lo que hizo en el pasado. Dios va a condenar por lo que no hizo en el presente. Oigan esto: Dios no te va a condenar por lo que tú hiciste en el pasado, tú hiciste en el presente. Porque tú tienes un presente vigente, a tu mano. Y es por esto que nosotros hoy interactuamos de esta forma. Se revela una etapa en la que Pablo llama los tiempos de esta ignorancia. Recordemos, antes de la primera venida de Cristo, el pueblo andaba en tiniebla. Antes de Cristo, el pueblo andaba en tiniebla, según Isaías 4:16, que aclaran que el pueblo andaba en tiniebla y vieron gran luz, la luz del evangelio de Jesucristo. Esa luz para traernos luz y aclarar nuestro sentido. Los versículos 32 y 33 dice Pablo: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían acerca de esto otra vez. Se burlaban porque
que Pablo hablaba de la resurrección de los muertos. Pablo hablaba de la resurrección de Cristo. Los religiosos no han entendido ni entenderán nunca en qué consistía el arrepentimiento por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mucho menos, en medio de la resurrección de Cristo, tú y yo tenemos eterna. Que por medio de la resurrección de Cristo, tú y yo tenemos acceso al Padre. Y dice aquí que hubo dos reacciones ante el mensaje de Pablo. Hubo dos reacciones ante el mensaje de Pablo. Pero, por otro lado, hubo un grupo que no lo aceptó, lo rechazó. Pero por otro lado, hubo un grupo que sí lo aceptaron. Así vivimos hoy, en una sociedad carente de los valores y carente de los principios de buscar a Dios en espíritu y de buscar a Dios en verdad. Y hoy más que nunca, amado, que nos encontramos en esta sociedad carente de esos valores, es por esto que hoy en un mundo en tiniebla, en un mundo en oscuridad, en un mundo sediento de Dios. Y hoy más que nunca nosotros entendemos que la realidad es así. Y es por esto, amado, que predicamos el Evangelio de Cristo. No predicamos religión. Soy una persona que hablo tajantemente que estoy en contra de los religiosos. Yo no soy religioso. Esto no es religión. Y es por esto que vemos el conflicto de nosotros mismos. Vemos el debate, la forma como nos comportamos en esta. Dios te bendiga en esta noche. Dios te guarde. Y recuerda, Cristo vino al mundo para abrirle el sentido de conocimiento a la humanidad. Mi Dios de luz. Mi Dios es un Dios de alumbramiento. De camino. No hay. Mi Dios es un Dios que cumple promesas donde no hay. Mi Dios es un Dios que cumple lo que ha dicho. Aleluya. Te adoraré, Señor. Te glorificaré. Te bendeciré, Padre, y te doy toda la gloria. En esta hora voy a orar por ti, amado. Voy a orar por ti, amigo. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de aceptarle. Hoy es el tiempo de buscarle. Hoy es el tiempo de aceptar el plan de salvación de Dios para cada uno de nosotros. Dios te ama y Dios no quiere la condenación de tuya. Dios desea que tú le conozcas. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que tú tengas un acercamiento a Él. Pero no lo busques en cosas humanas. Búscalo en espíritu. Búscalo en verdad. Porque Dios es un Dios veraz. Aleluya. Oh Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te bendeciré, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, Padre amado, quiero bendecir a cada uno de mis hermanos. Quiero bendecir la iglesia Amor y Paz. Quiero bendecir a cada uno de los hermanos que en esta noche, Señor, se conectaron a través de este medio para recibir esta palabra, para recibir esta bendición tuya. Padre, bendícelo, Dios mío. Derrama de tu espíritu en esta hora. Cubre cada hogar, cubre cada vida. Señor, mira a nuestro querido compastor Vladimir Santana. Padre, cubre su vida en esta hora. Padre mío, pasa tus manos, Dios mío. Ahora, Espíritu Santo, cubre su vida, Dios amado. Sella con poder tu vida en esta hora. Bendice esa familia, Dios mío. Padre mío, querido
amado Vladimir Santana y su esposa. Bendice cada miembro de la iglesia Amor y Paz. Bendice cada vida, Dios mío. Ahora, Padre mío, mira los amigos que nos van a ver a través de este medio. Que tú los toques a través de tu espíritu, Padre mío. Muévete en cada hogar, Dios mío. Guarda la ciudad, porque tu palabra dice que si tú no guardas la ciudad, Dios, gracias. Te doy gracias, amado mío, y te pido que bendiga este pueblo, que bendiga este remanente, que bendiga esta iglesia. Bendice cada uno de mis amigos, bendice a los hermanos, bendice a nuestras autoridades civiles y militares. Padre, toma el control y el dominio, Dios mío, de nuestras elecciones que se aproxima ahora el 5 de julio. Padre, toma el control, Dios mío. Padre mío, detén todo derramamiento de sangre, mi Dios. Pero sobre todo, Padre mío, toma dominio de esta pandemia, Dios mío, que sigue golpeando familia, que sigue golpeando la sociedad, sigue golpeando, trayendo lamento a la familia. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, amado. Dios te guarde y recuerda, Cristo te ama y yo también te amo. Deseo toda bendición para ti y para tu familia. En el nombre de Jesús. Amén.